Vamos ahora a pasar y vamos a leer un solo versículo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7 de los Corintios, en el versículo 23. Dice así la palabra del Señor: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das a tu palabra. Señor, queremos ahora acercarnos a ti y pedirte, Señor, esta palabra que hemos leído, el mensaje, Señor, de tu palabra que vamos a escuchar, que sea, Señor, con tu ayuda y con tu bendición, porque sin ella, Señor, nada podemos hacer por nosotros mismos. Señor, rogamos a que tú bendigas este tiempo, que la unción de tu Espíritu Santo esté, Señor, en este tiempo, Señor, al hablar, Señor, sea tu palabra la que se diga y se exponga, Señor, con claridad, y que venga, Señor, ella, con la bendición del Espíritu Santo a tu vida, que nos hagas crecer por medio de ella, Señor nuestro, Padre nuestro, para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo, dando las gracias. Amén. Bien, la semana pasada estábamos viendo, si nos acordamos, acerca de la ley de Dios. Habíamos visto unas ideas sencillas acerca del cristiano y la ley de Dios. Y veíamos cómo la ley no es algo abolida para el cristiano. Cuando dice la palabra de Dios aquí, no estamos bajo la ley, no significa que nosotros no hemos de mirar la ley como algo que está por encima de nosotros y tiene autoridad encima de nosotros. Veíamos que eso, como el recorrido de todo, la enseñanza acerca de la ley en la Biblia, cómo Adán fue puesto en un pacto de obras en Edén, y cómo al él transgredirla, él cayó conjuntamente con toda su descendencia, pero eso no quitó su obligación para con la ley de Dios. La ley de Dios que había sido grabada en su corazón por el Señor, y que entonces Dios la volvió a reeditar, a hacer pública en las tablas de la ley, y que ahora el Señor también las graba en el corazón de los creyentes, ¿no? Tal como son también las promesas del nuevo pacto. Por ejemplo, lo vemos en Hebreos capítulo 8, capítulo 10, que dice que yo grabaré mi palabra, mis mandamientos, mis leyes en sus corazones. Entonces hemos de ver que la ley tiene una función para nosotros, una función que veíamos era también la de primero mantenernos por la ley para que no nos desbordemos al pecado. También otra era la de guiarnos a Cristo, y después por último la que sea como nuestra norma de vida. Bien, pues lo que vamos a ver en el día de hoy es, por así decirlo, una prolongación de esto, y es también una aplicación para nuestra vida. Si nosotros, ya decíamos, ya estamos libres de la ley, ¿no? Esto entonces significa que nosotros somos libres para con los hombres, y cuando estamos sometidos solamente a Dios y a su palabra. La consecuencia de haber sido librado de la ley es que somos libres para con los demás, somos libres para con los hombres, y esto es una enseñanza, esto es un principio de una, como vamos a ver, tremenda importancia para nosotros en el día de hoy, para los cristianos, que somos libres para con los hombres cuando estamos sometidos a Dios y a su palabra.
Y es lo que nos viene a decir también aquí en el versículo que hemos leído: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Vemos aquí este principio expresado de manera clara: habéis sido comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esto está puesto en el contexto de este capítulo, 1 de Corintios capítulo 7. Si conocemos el capítulo, es Pablo que está dando instrucciones acerca del matrimonio. Y Pablo pues está dando instrucciones, dando su parecer como apóstol acerca de que, bueno, pues es mejor para los cristianos, dice incluso, no contraer matrimonio, sino permanecer soltero. ¿Para qué? Para poder de esta manera servir al Señor con todo su tiempo y con todas sus energías, ¿verdad? Cuando estamos casados y tenemos que llevar adelante la casa, la familia, pues evidentemente tenemos que coger y hacer, pues ocuparnos de todas estas cosas. Sin embargo, si estás, digamos, libre de estas cosas, tienes todo el tiempo para el Señor. Y bueno, pues Pablo da su parecer, pero él en ningún momento está obligando a nadie, digamos, a no casarse, ¿verdad? Esto es lo que vemos aquí en el versículo 6, en el mismo capítulo 7, versículo 6, cuando dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, uno la verdad de un modo y otro de otro. Entonces él pensaba que, y es cierto, claro, que es mejor en el sentido de tener todo el tiempo disponible para el Señor, no casarse, no tener una familia, porque eso, pues evidentemente te quita tiempo. Te quita tiempo pues a veces para orar, para leer la Biblia, tranquilamente para servir al Señor, sí. Pero él dice: yo esto no lo impongo por vía de mandamiento. Cada uno tiene su propio don de parte del Señor. Uno para quedarse efectivamente soltero, sirviendo al Señor, pero otro casarse. Y da también pues toda una serie de instrucciones en este capítulo acerca del matrimonio, ¿verdad? De la vida conyugal, de la vida de marido y mujer, que esto tampoco tiene sobre todo que impedir la piedad, y da toda una serie de instrucciones que son útiles de leerlas y tenerlas en cuenta, ¿verdad? Pero esto es lo principal: él no impone nada, y él era el apóstol de Jesucristo. Él lo podía haber hecho, ¿verdad? ¿Con cuánta razón él podría haberlo hecho? Él tenía la autoridad para dar un mandamiento. Esto me parece a mí, pues esto es lo que se tiene que hacer. Y él precisamente no lo hizo. ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Dice que por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Él no quería llevar a su autoridad como apóstol a un lugar, pues a unos extremos indebidos, ¿no? Y que no son correctos. Porque él solamente lo hace en los mandamientos del Señor. Dice: no lo hago por vía de mandamiento. En los mandamientos de la ley, los mandamientos de la palabra, sí, pero lo demás no. Cada uno tiene su ley, su don de parte del Señor. Pues vamos a ver lo que, pues el principio este espiritual, que siendo los creyentes, estando los creyentes sometidos al señorío de Cristo, somos libres en cuanto a los demás. Vamos a ver, digamos, el contenido de este principio espiritual, el significado de este principio que nos encontramos aquí. En primer lugar, pues vemos lo que nos dice: por precio fuisteis comprados. Por precio fuisteis comprados. Nos habla de que ha sido rescatado o redimido. Son todas las mismas ideas: ser rescatado, ser redimido o ser comprado. Los creyentes han sido comprados por el Señor. Y antes, en la misma carta, en el capítulo 6, versículo 20, el apóstol, vemos, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y esto pues lo está diciendo también en este capítulo, cuando está diciendo que el cuerpo no es para la fornicación, que esto pues no se que uno al creer al Señor, uno se une en un espíritu con el Señor,
entonces no puede, digamos, quitar su cuerpo y dárselo, dice en el versículo 15, a una ramera. No, porque el que se une al Señor, versículo 17, un espíritu es con Él. Bien, pues entonces dice, ignoráis, versículo 19, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, y que no sois vuestros. Entonces hemos sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio por el cual hemos sido comprados? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo, sí señor. La muerte de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz. Y es por eso por lo cual nos dice en Primera de Pedro que hemos sido comprados, redimidos, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, sin la sangre preciosa del Señor Jesucristo, versículo 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y como siempre digo, cuando está hablando de sangre preciosa, no está hablando de la belleza de la sangre, sino del precio, ¿no? Vemos que etimológicamente su origen de la palabra precioso viene de precio, del valor, del precio de la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo. El precio es entonces el valor de su muerte ante los ojos de Dios, y en sí mismo también. La muerte, la vida entregada en sacrificio en la cruz del Hijo de Dios. Como dice en el capítulo 1 de 1 Corintios, el Señor de la gloria. El Señor de la gloria, que fue crucificado. Hemos sido comprados con ella. Al morir en la cruz, Cristo compró a aquellos que habían sido amados por el Padre y habían sido entonces destinados a Cristo, a ser de Cristo. Los compró, porque fue el precio que pagó Cristo para el perdón de sus pecados. Su propia vida preciosa, su propia vida de infinito valor. Bien, pues entonces vemos, no sois vuestros, ¿no? Cuando compramos una cosa, un coche, pues ya no es de cualquiera que pasa por la calle, es mío, ¿no? La casa igual es mía, yo la he comprado, ¿no? He estado pagando durante 20 años para conseguirlo, ¿no? Y así podríamos continuar. Pues cuando Cristo nos compra, ya no somos de nadie más, ya no somos del diablo, ya no somos del mundo, ya no somos ni siquiera nuestros. Romanos capítulo 14 nos dice esto mismo. Capítulo 14, en el versículo 8, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, sea que muramos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces vemos, somos pues del Señor. No somos de nosotros mismos, dice el versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Somos del Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No tenemos pues entonces el control sobre nuestra vida. No hemos de pensar en nuestra vida como que nosotros tenemos las riendas de nuestra vida. Nosotros controlamos, vemos como pues esta manera tan bonita de pensar de sí, ¿no? Que uno se ha forjado a sí mismo, o que uno pues ha conseguido todas las cosas en su vida porque se lo tiene bien merecido. O es alguien, como dice la expresión en inglés, que se ha hecho a sí mismo. Alguien que ha conseguido todas las cosas por su esfuerzo, su valentía y su... No nos pertenecemos a nosotros mismos, somos del Señor. Todo lo que hacemos entonces es para el Señor y su gloria. Y si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Si comemos o aún bebemos y dormimos, para Él, para su gloria. Entonces vemos, esto es entonces que hemos sido comprados. Pero al haber sido comprados, ha ocurrido también otro cambio en nuestra posición delante de Dios. Y esto nos lo explica el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7.
Romanos capítulo 7, que es que hemos sido libres de la ley. Volvemos a esta idea. Vamos a ver ahora en el capítulo 7, sí, en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros fruto para muerte. Pero ahora, estando libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley. Antes estábamos entonces bajo la ley. Ahora ya no somos de la ley, ya somos de Cristo. Y esto, pues, vemos, no significa, como vimos la semana pasada, que entonces nosotros, pues venga, ya tenemos vía libre para hacer lo que queramos y si queremos transgredir los mandamientos de Dios, adelante, no hay ningún problema porque ya estamos libres y tenemos el perdón asegurado en todo lo que hagamos. No es esto. ¿Qué significa entonces el ser libre de la ley? Pues ser libre de la condenación de la ley, de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3 nos lo dice. Maldito todo aquel que, pues, la condenación de la ley. El apóstol Pablo nos dice que Cristo nos redimió haciéndose él mismo maldición. Nos redimió de la maldición de la ley. En el capítulo 3, versículo 10 de Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Vemos eso todos. Todos los hombres que están sin Cristo, entonces están bajo la ley. Y al estar bajo la ley, están bajo la maldición de la ley, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere, dice, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Dice, no algunas, no el 99% de las cosas. Dice, en todas las cosas. Guarda tú, pues, muy bien, la ley, sí. Pero si tú guardas la ley en bien, en todo, menos en uno, ya te has hecho culpable de toda la ley, porque la ley es un todo o nada. Es un todo o nada. O se es justo por la ley absolutamente, o eres culpable de la ley si transgredes un solo mandamiento. Pues entonces, de eso nos ha librado Cristo. De eso nos ha librado Cristo. En el versículo 13, Cristo nos redimió. Vemos, es la misma palabra. Redimir, comprar. Nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros Él maldición. ¿Cómo nos libró Él de la maldición? Haciéndose Él mismo maldición. Haciéndose Cristo mismo la maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor de la gloria. El Señor de la gloria. El Hijo de Dios, que toma sobre sí la maldición para quitarlas, la maldición de sobre de nuestras cabezas. ¿No es esto algo maravilloso? ¿No es esto una enseñanza asombrosa? ¿No están nuestros corazones asombrados cuando pensamos esto? El Señor de la gloria, el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, vestido en carne, que se hizo, pues, hombre, que habitó entre los hombres como hombre, tomó sobre sí la maldición, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pues entonces, esto es algo asombroso, esto es la maravilla del Evangelio. Ningún mensaje de entre los hombres es comparable a la maravilla del Evangelio. Entonces es la libertad de la condenación. Ya no estamos bajo el pacto de obras. El pacto de obras que dice que todo aquel que transgrede morirá. La paga del pecado es muerte. Ya no estamos bajo esa condenación, bajo esa carga, esa maldición. Cristo nos ha redimido por su sangre preciosa. Entonces, esto es la confianza que nos da la palabra de Dios a los cristianos. Si no tenemos esa confianza en el Señor, pues podemos ser religiosos, pero no nos aprovecha
no nos aprovecha el Evangelio, no nos sirve a nosotros. Seremos religiosos, pero no nos sirve. Aunque nos estén predicando, aunque nos estén insistiendo en ello, si nosotros no tenemos esa confianza que nos da la palabra, esa confianza de lo que nos dice la palabra, no nos aprovecha de nada, como dice Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 4. Tenemos la promesa de Dios, dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces, si no tenemos esta confianza en el Señor, de nada nos aprovecha, de nada nos sirve el saber que Cristo, pues, se tomó la maldición sobre sí mismo para librarnos. De nada nos sirve el saber que ya no estamos bajo esa maldición de la ley, que somos libres de la ley, porque de hecho estamos bajo la ley todavía, porque no acompañamos a la palabra predicada, a la palabra que leemos, a la promesa de Dios, de nuestra fe, de nuestra confianza. No decimos, sí Señor, eres verídico, sí Señor, eres fiel, sí Señor, yo creo en lo que tú dices, sí, amén, es así, y pones tu confianza entonces en Dios. Pues decíamos el principio, volviendo en 1 de Corintios capítulo 7, en el capítulo 7 de 1 de Corintios, el principio que estamos considerando. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pues entonces significa, hemos visto pues que el Señor, sí, el Señor pues nos ha hecho libres por haber sido comprados por Él, por precio hemos sido comprados por su sangre, pero también por otra parte, esto significa que entra, digamos, otro factor, se puede decir así, ¿cómo llamarlo? Hay que considerar otra cosa más. Hay otro aspecto, hay que considerar, que es que somos del Señor y servimos al Señor según la conciencia, según nuestra conciencia, ¿verdad? El ser del Señor significa que nuestra conciencia está sometida al Señor solamente, ¿sí? Ser propiedad del Señor significa que nuestra conciencia está sometida al Señor solamente. Pablo lo vuelve a, digamos, desarrollar esto en el capítulo 14 de Romanos. Volvemos al capítulo 14 de Romanos, lo hemos estado considerando cuando dice que somos del Señor. Si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, somos del Señor. Bien, pero antes están los versículos del 1 al 7, ¿verdad? Y los versículos del 1 al 7 están aquí explicando un problema que había en el seno de la iglesia de Roma. En el seno de la iglesia de Roma resulta que, bueno, pues había gente que venía de origen judío y había gente que era también pues de origen gentil o pagano. Y sabemos, los judíos tenían una serie de prescripciones en el Antiguo Testamento en cuanto a alimentos, y bueno, pues al llegar al Nuevo Testamento, al llegar entonces también el Evangelio a los gentiles, pues entonces se puso el problema de si ellos tienen que guardar todos estos mandamientos. No es una cosa que se trató. Pero bueno, entonces la cuestión es de que los que eran de origen judío, pues lo seguían guardando, ¿verdad? Lo seguían pues observando. Y entonces pues había pues problemas entre los que comían esos alimentos y los que no lo comían. Y bueno, pues entonces podemos leer lo que dice aquí en el capítulo 14 del siglo 1, cuando dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces decía, ¿por qué ninguno come de nosotros vive para sí? Ninguno muere para sí. Entonces vemos, esto es llevado ya a un terreno práctico, a una cuestión, digamos, pues de convivencia, a una cuestión, digamos, a un problema de relación entre los cristianos. ¿Se tienen que comer, sí o no? Había los que comían y los que no. Unos que lo comían, pues, digamos, por naturaleza, porque lo han hecho toda la vida así, y no hay un mandamiento específico en el Evangelio para ellos de que se tienen que comer. Y los otros, pues, porque son de origen judío y toda la vida y todos sus ancestros y pues han estado educados así, y además están los mandamientos en el Antiguo Testamento, en la ley, pues estaban con los escrúpulos y con los problemas de conciencia, y entonces no comían. Bueno, pues entonces vemos, dice que los que comen, pues para el Señor; los que no comen, para el Señor. Que cada uno esté plenamente convencido, y ni uno tiene que imponer su visión al otro, ni el otro pues juzgar al otro, sino que cada uno, digamos, actuar en conciencia delante del Señor, en libertad de conciencia delante del Señor. Entonces, antes de que en las constituciones se hablara, o de los derechos humanos se hablara de la libertad de conciencia, vemos la Biblia allá hace 2000 años que estaba hablando de que los cristianos tenemos esta libertad de conciencia. Esta libertad de conciencia, ¿qué significa qué? Bueno, el sentido de libertad de conciencia es prácticamente fuera, en el mundo, la libertad de opinión, se puede decir, o de creencias. Pero aquí, para los cristianos, significa que la conciencia está sometida al Señor. Todo lo que no se hace de la fe, dice Pablo, es pecado. Todo lo que no viene de la fe es pecado. Versículo 23. El que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. ¿Verdad? Si uno está comiendo y tiene escrúpulos, no tiene fe. Entonces está, digamos, no actuando por fe y en sometimiento a Dios. Entonces le es pecado. Bien, pues entonces vemos un sentido distinto también de la conciencia y de la libertad de conciencia. La conciencia del cristiano está sometida solo al Señor. Solo al Señor, y actúa entonces en conciencia, para que su conciencia no le acuse, ¿verdad?, delante del Señor. Hacerlo todo proveniente de su fe, en sometimiento al Señor. Entonces, aquí hay algo importante, ¿verdad?, en cuanto a, pues, cómo concebir esta libertad de conciencia de los creyentes, que está a veces llevado a un terreno, pues, bueno, equivocado, ¿no? Muchas veces, pues, a lo mejor, pues, estamos hablando de alguien, o estamos hablando a alguien de sus problemas de su vida, ¿no?, que no anda de una manera ordenada, que de hecho está pecando, que está, pues, llevando una vida que no, que deshonra al Señor por cualquier motivo. Y vas y le hablas y dices, tú no tienes por qué juzgarme a mí, ¿ves? Lo que dice la palabra de Dios. No juzgues y no seréis juzgados, ¿no? Vemos, ¿tú quién eres para que juzgas al criado ajeno? Bien, sí, eso está muy bien. Eso está muy bien y es lo que dice la palabra de Dios, pero eso es utilizarla como pretexto para que tú sigas desobedeciendo y pecar a Dios. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que quien me ama guarda mi mandamiento, ¿verdad? No es esto la libertad de conciencia que dice la palabra de Dios. La libertad de conciencia no es libertad para pecar. Y no es entonces tampoco que tú a mí no me puedes decir nada, ¿no? Una vez pues estuvimos hablando, exhortando a un miembro de la congregación, hermano, pues que tenía una relación no correcta, ya él era mayor, ya jubilado, y ella también, entonces tenía una relación que no era correcta, y bueno, pues eso, pues le vas, le intentas exhortar, y tú a mí no me tienes que juzgar, tú no me tienes que decir nada, no, yo no te juzgo, es la palabra misma de Dios quien lo hace, ¿verdad?
entonces es la palabra de Dios. Y entonces lo único que hace es, yo no me invento nada, es la palabra de Dios, que dice pues una serie de cosas en este ámbito, ¿verdad?, de las relaciones, como de todo lo demás. Estos son mandamientos de Dios y lo único que te hago es decir lo que dice la palabra de Dios. Yo no te estoy juzgando, es la misma palabra de Dios que dice lo que tiene que ser, y si tú te sientes ofendido es porque la misma palabra de Dios te está declarando donde fallas, no yo. Entonces esto es una cuestión, pero allí donde la palabra de Dios no se pronuncia, allí donde la palabra de Dios no dice esto es así y esto es para todos, pues entonces tenemos la libertad de actuar en conciencia, es decir, según lo que a nosotros nos parece que es lo correcto delante del Señor, y entonces los demás lo han de respetar y no han de intentar imponer su opinión, que era lo que decía aquí Pablo en el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No es entonces cuestión de que te impongan su opinión, ¿verdad? Y entonces es esto, obedecer en conciencia a Dios, ser libre. Ser libre para los hombres es obedecer en conciencia a Dios. Y a Dios por encima de los hombres. Los hombres, las autoridades, ¿no?, judías, dijeron, no, vosotros no vais a hablar aquí, no vais a predicar el Evangelio. Se lo dijeron a Pablo, a Pedro y a Juan y a los apóstoles, ¿verdad? No vais, se les intimaron, ¿no?, fuertemente, no vais a predicar el Evangelio. ¿Y qué respondieron Pedro y los apóstoles? Dijo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. En Hechos capítulo 4, versículo 19. Y lo vuelven a repetir en el capítulo 5, además es importante, lo vuelven a repetir para que lo tengamos bien presente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, capítulo 5, versículo 29. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, obedecer en conciencia a Dios es obedecerlo por encima de todas las cosas, ¿verdad? Si alguien te dice, no, mira, para salvar la vida al pellejo, pues tienes que renegar de la fe, tienes que renegar de la Biblia, de la palabra de Dios, tienes que renegar de Cristo. ¿Qué vas a hacer? En conciencia decir, no, Dios es lo primero, ¿no? Amarás a Dios por encima de todas las cosas, amarás a Dios por encima de todo. Quien ama a padre, madre, hermano, a las autoridades o a quien sea, más que a mí, no es digno de mí. Entonces esto es obedecer a Dios en conciencia, a los mandamientos, a la palabra de Dios, pero no a los mandamientos de los hombres, que a veces se hacen pasar por mandamientos de la palabra de Dios. Y Jesús mismo nos está dando un ejemplo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, ¿verdad? Sabemos el pasaje, Mateo 15, cuando dice, ¿dónde estaban los discípulos comiendo pan? Dice, no se lavaban sin lavar las manos. Entonces fueron a quejarse a Jesús, los fariseos, diciendo, tus discípulos están aquí quebrantando los mandamientos, las tradiciones de los ancianos, de los antiguos, de los antepasados. Entonces dijo Jesús respondiendo con una pregunta, ¿por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo te pudiera ayudar, ¿no? Es mi ofrenda a Dios, ¿no? Yo tengo, pues, mi dinero con lo que yo te podía ayudar aquí en la vejez, pues voy y lo consagro a Dios, ¿no? Pues entonces dice, ya no tiene que honrar al padre o a la madre. Entonces le dice, bueno, si tú has dicho eso, si has dicho esa palabra, tú, eso es antes que a tus padres, ¿no? Entonces, pues de esa manera dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces vemos que los mismos fariseos les daban, digamos, esta escapatoria a la gente, ¿no? Bueno, mira, tú de esta manera lo puedes hacer así y te puedes tú, pues, estar tranquilo. Bueno, pues dice, vosotros habéis hecho esto, mandamientos de hombres. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honras, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En vano me honran. En vano me honran, enseñando como doctrinas de Dios mandamientos de hombres, porque eso no se encontraba en la palabra de Dios, más aún estaba en contra de la palabra de Dios. Y esto es algo importante, ¿verdad? Porque nos lo encontramos, y esto forma parte de la vida de la Iglesia, ¿no? Siempre hablo del mismo ejemplo del celibato, ¿verdad? Del celibato de los, pues, bueno, se le llama así, sacerdotes, de los curas o de los ministros en la Iglesia Católica Romana. Pues es una obligación. Se les obliga a permanecer soltero para servir a Dios predicando el Evangelio, sirviendo a Dios como ministro. Se les obliga. Se les obliga. Es decir, si tú haces esto, si te casas, pues entonces, bueno, pues entonces tienes que dejar el ministerio. Ha quebrantado, digamos, los votos, vemos. Ahora bien, la cuestión es, ¿con qué autoridad ellos han impuesto esto a la gente? ¿Con qué autoridad ellos han impuesto esto a los ministros? ¿Qué autoridad tienen ellos para imponérselo? El apóstol Pablo no lo hizo. El apóstol Pablo, volviendo al capítulo 7 de 1 de Corintios, no lo hizo. Estaba diciendo que, bueno, a mí me gustaría que estuvieran todos solteros como yo, pero yo no os lo impongo, cada cual tiene su don. Uno para servir de una manera, otro para servir de otra manera. No se lo impone. Pero entonces alguien dirá, pero entonces eso está hablando del común de los mortales, pero bueno, aquel que quiera servir al Señor sí que se tiene que casar. Pues no. ¿Por qué? Porque vemos que el apóstol Pedro, lo vemos en 1 de Corintios, ¿no? Pues iba acompañado, estaba casado como el resto de los demás apóstoles, y iba pues acompañado de su mujer, los apóstoles del Señor Jesucristo. Y en 1 de Timoteo, pues va el apóstol Pablo y da los requisitos para los obispos, para los pastores, para los ancianos, para los diáconos. ¿Y cuál es? Que sea hombre de una sola mujer. Es decir, que sea hombre de una sola mujer y que sepa gobernar bien su casa y tener a sus hijos en disciplina, en sujeción, que estén bien educados y que crean en el Señor. Y eso es un requisito que da la palabra de Dios. Vemos, aquel que ha de ser ministro. La palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, y ahora viene uno, el Papa, pues no sé, en 1100, dice, no, a partir de ahora no. Esto, ley, que todo el mundo pues se tiene que quedar soltero para servir al Señor. ¿Por qué? Porque lo dice Él. Porque lo dice Él. ¿Y la autoridad es la autoridad de la palabra? No, es la autoridad que Él se abroga, que Él toma para sí, pero que nadie le ha dado. Y eso es algo grave. Eso descalifica completamente. Descalifica completamente esto. Esto descalifica completamente pues esta iglesia, lo siento, el estar bajo esta supuesta cabeza que obliga a mandamientos en contra de la palabra de Dios, por encima de la palabra de Dios. Eso lo descalifica. Y la gente que se somete a eso, también. La gente que se somete a esos mandamientos, también. Porque se tendrían que decir, no, Señor. Y ya no tanto por mí, ya no tanto porque me quiero casar, sea esto o sea cualquier otra cosa, sino porque se está rompiendo el mandamiento de Dios. No hizo eso Jesús, no hizo eso el apóstol. Entonces, aquel que se pone bajo los mandamientos de los hombres está traicionando al Señor. Porque está diciendo sí, amén, a alguien que está queriendo actuar con más autoridad que el Señor y su palabra. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. No se tiene que imponer nada a nadie en aquello que el Señor no lo ha revelado.
Incluso también podría ser que hay distintas opiniones en distintas áreas. Unos estarán de acuerdo y otros no. Pero bueno, resulta que están cada uno convencido en su mente. Bueno, pues esperemos a que eso en distintas áreas, ¿verdad?, doctrinales y de práctica de la Iglesia. Y no voy a entrar ahora aquí tampoco en detalle. Pero esto es también para que, bueno, pues intentemos, como dice el apóstol Pablo, tener todos el mismo sentir. Hasta donde hayamos llegado, pues tengamos todo el mismo sentir. Hasta donde hayamos llegado, pues pensemos todo lo mismo, ¿no? Y bueno, pues intentemos, pues, con amor tratar los unos a los otros para ver si, bueno, podemos llegar a tener esta misma mente en Cristo en todos los temas. Pero, mientras tanto, que no estemos animatizando los unos a los otros o intentando imponer opiniones que los demás no están del todo convencidos. Y bien, y esto es también algo importante, ¿verdad?, en nuestros círculos evangélicos, porque también resulta que no es un problema también de la gran iglesia romana, etcétera, etcétera, sino también de nuestros lugares, nuestros círculos, nuestras iglesias, en los que pues también parece que los hombres de autoridad son aquellos que van y le dicen a los demás: el Señor me ha dicho que, el Señor me ha dicho que, tienes que dejar esto, tienes que hacer lo otro, tienes que dejar a esta mujer, tienes que casar con este hombre, tienes que hacer y le están dirigiendo la vida a todo el mundo, ¿verdad? Y les están, pues entonces, dirigiendo, pues intentando dirigir a cada cosa. Esto es también algo que nosotros tenemos que quitarnos también de nuestra vista antes de decirle a los demás lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, esto es a tener en cuenta, porque lo que hemos de hacer es servir al Señor. Como dice Pablo en 1 Timoteo, juntamente con aquellos que con un corazón puro invocan al Señor. Aquellos que invocan de un corazón puro al Señor. Entonces, hemos de buscar esta comunión fraternal, esta comunión de los santos. Huir, pues, de aquellos que nos impongan su pie, su bota, ¿verdad? Y servir al Señor en conciencia, según la verdad de su palabra de Dios. Pues, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y, bueno, pues, seguir la paz, seguir la piedad con todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Bien, pues que el Señor nos ayude a todos, ¿verdad? Nos ayude a todos a que así sea. A que sea Cristo entonces nuestro único Señor por medio de su palabra y su Espíritu. Que Cristo sea nuestro único Señor. Nosotros estemos sometidos a su señorío solamente, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Que así sea. Amén. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti, Señor. Tú que eres el Dios de la gloria, el soberano. Padre nuestro, queremos pedirte, Señor, que podamos nosotros no hacernos, como hemos visto, esclavos de los hombres. Que no miremos el rostro, que no tengamos acepción de personas, Señor. Que no seamos guiados por nuestras propias opiniones, sino por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a buscar, Señor, tu rostro, a buscar, Señor, tu guía, tu dirección en tu palabra. Señor, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a tener siempre una conciencia limpia y sin tropiezo delante de ti. Danos la sabiduría, danos, Señor, Señor, la sabiduría para saber cómo comportarnos también, conducirnos con nuestros hermanos que tienen tal vez otras opiniones o convicciones distintas a las nuestras en la palabra. Y sobre todo, pues guíanos para que también, si es posible, Señor, nos des a todos la misma mente, el mismo sentir en Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos, pues,
que bendigas esta palabra y que la hagas real y viva en el corazón y en las vidas de cada uno de nosotros. Y te lo pedimos todas las cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo, dándote gracias. Amén. Vamos ahora a concluir cantando un salmo al Señor. Vamos a cantar el Salmo 116. El Salmo 116. Y vamos a cantar unos versículos solamente a partir del versículo 12. Hemos visto, hemos sido comprados los creyentes por la sangre preciosa de Jesucristo. Bien, pues vamos a ver lo que dice aquí. ¿Con qué pagaré yo al Señor por todas las bondades que Él me ha dado? Dice, la copa de salvación alzaré e invocaré el nombre del Señor. Y ahora pagaré a Dios mis votos delante de todo su pueblo, delante de todos sus santos. Pagar al Señor nuestros votos, pagar al Señor nuestras obligaciones, aquello que estamos nosotros ligados al Señor. Los votos generales que son comunes a todos los cristianos, que son los votos que hemos contraído con el bautismo, a creer en Él y a serle fieles hasta la muerte. A los votos también particulares que hayamos podido coger, los votos, incluso algún voto, alguna promesa que hayamos hecho al Señor, aquellos llamamientos que tenemos del Señor, cumplirlos delante de Él, delante de sus santos. Vamos a cantarlo entonces desde el versículo 12 hasta el fin, hasta el versículo 19. ¿Qué de pagar yo al gran Jehová por todas sus bondades que me ha dado? La copa de salud habré alzado y el nombre de Jehová voy a invocar. Para mis votos a Dios pagaré en la presencia de todo su pueblo, a ojos de Dios la muerte de sus santos, como algo bueno, muy estimada es. Oh Jehová, reconozco que soy tu siervo, el hijo de tu esclava. Rompiste la prisión en la que estaba, me hiciste libre hasta el día de hoy. De loanza sacrificio ofreceré, e invocaré de Jehová el nombre, ante todo su pueblo para siempre. A Jehová mis votos pagaré. Si en los atrios del santo lugar, en la presa del Señor Dios bendito, permaneciendo para siempre en medio de Dios Jerusalén, aleluya. Amén, Señor nuestro, pues pedimos que nos bendigas en este propósito, Señor, de servirte y glorificarte en conciencia y de servirte a ti todos los días de nuestra vida, Señor, en medio de todo tu pueblo. Señor, te presentamos pues todo este tiempo, también dándote las gracias por esta ofrenda que hemos podido recibir, y también, Señor, pues te la presentamos a ti para que tú la santifiques y la uses para tu gloria. Y también, Señor, para cubrir las necesidades que puedan haber entre unos u otros, Señor, que tú hagas avanzar también tu reino aquí en esta ciudad, en Bilbao, que tú nos abras las puertas también para que podamos predicar y darte culto públicamente, y que tu pueblo aquí, Señor, se extienda, Señor, con nuevas almas, Señor, que te conozcan a ti, Señor, y que te conozcan a ti en la verdad de tu palabra, y que se sometan al señoría de Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, a tu nombre sea la gloria, y te lo pedimos todas las cosas en el nombre de Jesús tu Hijo, dándote gracias. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén.